Y eso se sumó a una serie de azares o de necesidades que van configurando lo que llamamos la vida de una persona. Yo soy lo que en México se llama nieto del exilio y como dije entonces, como dije hace 10 años, la manera en que encaran las generaciones el exilio es muy distinta. Mi abuelo salió de aquí siendo un hombre maduro, en plenitud, con hijos, y mi padre salió siendo un niño adolescente que era llevado por sus padres. La manera en que se vive el exilio es muy distinta dependiendo de la edad en que eso ocurre. No podemos pensar que mi padre había nacido en el 27, que en el 39, a los 12 años, podía tener una ideología o una conciencia de lo que ocurría en España. Por cierto, estas dos actitudes distintas explica en parte por qué no les puedo hablar en catalán. Mi abuelo me hablaba en catalán y eso fue una de las grandes herencias porque lo puedo leer perfectamente, lo entiendo, y mi padre no me hablaba en catalán. En buena medida porque era una manera de evitar el desarraigo y el gueto. Los españoles que llegan en 1939 a México piensan que van por un tiempo relativamente corto, ¿sí? No están pensando que van a pasar ahí el resto de su vida. Y, sin embargo, a los 5, 8, 10 años se dan cuenta de que las democracias occidentales no van a cumplir sus promesas, de que las componendas políticas no restituirán a la república derivada por un golpe militar, y que México va a ser la patria para ellos, para sus hijos y para sus nietos. Y que eso implica una serie de cosas distintas. Por ejemplo, no tener la obsesión del exilio, o por lo menos, como yo creo que fue el caso de mi padre, tenerla él, pero no transmitirla a los hijos. La experiencia del desarraigo tiene una parte terrible. Los que no la hemos vivido no la podemos más que entender reflejada, pero es terrible. Y eso lo conté hace 10 años, que representó, por ejemplo, mi venida a España, a Barcelona, a principios de la década del 70, siendo yo un chico de secundaria, y llegar no a Montcada sino a Ripollet, con una hermana de mi abuelo, Teresa Espinaza, que vivía en el centro de Ripollet, y que cuando yo llegué a esa casa me abrieron el consultorio de mi tío, también médico, que había ido a Venezuela, porque mi abuelo va a México, pero mi tío Ramón, creo que se llamaba, es el que va a Venezuela, donde hay allá una rama de la familia Espinaza, y me abren ese consultorio, y como en novela de Galdós, ese consultorio está intacto, está esperando que regresen los que se fueron hace 50 años, y esa carga del regreso emotivo
motivo sentimental para los que están acá, ¿sí? La ponen sobre el que llega, que es un niño que no entiende, ¿no? Que mira un poco desconcertado y empieza a intuir la importancia que eso puede tener, de la cual se va a dar cuenta 30 años después, o 35, cuando tiene otro tipo de raciocinio, otro tipo de experiencia, otro tipo de nociones, como contaba o recordaba con mi prima Monse, que está aquí. En esa época lo que veíamos eran las motocicletas, el drag rush de Sardañola, las fiestas del fin de semana, y no nos preocupaba mucho Salvador Espriu, aunque también, ¿sí? Y entonces esa parte es la parte que me interesa contarles ahora, que es un poco la continuación de lo que dije hace 10 años, donde hablé mucho de mi abuelo. Ahora me gustaría hablar de esa segunda parte del exilio, que es la de mi abuelo, y de lo que en México se ha llamado la generación hispano-mexicana, que fueron los que llegaron con sus padres a México en 1939, 40, 41, de 13, 14, 15 años, y ahí se volvieron profesionales, tuvieron familia, arraigaron, pero con un desasosiego o una melancolía por ese lugar que habían dejado, en donde había una infancia perdida. ¿Sí? El escritor Tomás Segovia, que pertenece a esa generación, decía: no nos despojaron del futuro, el futuro lo cumplimos, nos despojaron del pasado. Y es un giro que refleja ese golpe que puede significar el exilio para una generación de esa edad. Ha dado la casualidad otra vez, el azar ese con el que empecé hablando, que en mi trayectoria profesional haya sido la de un escritor mexicano que en un momento de su vida se interesó en escritores del exilio, y que eso me haya llevado a reflexionar sobre este asunto, empezando por una anécdota aparentemente intrascendente, pero que decidió no solo mi vocación, la de varios amigos míos, que fue estar en el Instituto Luis Vives a los 12, 13, 14 años, y como suele ocurrir en las escuelas, por muy liberales que sean, a la hora que el alumno hacía alguna cosa indebida, le decían: castigado a la biblioteca. Eso que ahora los pedagogos dicen que no hay que hacer, ¿no? Que no puede identificarse el libro con el castigo, porque entonces es contraproducente. Pero resulta que nos fuimos a la biblioteca castigados, y en esa biblioteca estaban pilas de Poeta de Nueva York, editado por José Bergamín en Séneca, o La realidad y el deseo de Cernuda. Pilas, porque Bergamín, al salir de México, había dejado la bodega de la editorial en el Instituto Luis Vives. Entonces, y además, nos mandaban castigados a la biblioteca, pero permitían que nos robáramos los libros. Porque hasta les estorbaban, ¿no? Entonces, pronto salíamos con Poeta en Nueva York, no porque fuéramos conscientes del valor del libro, ¿no? Del valor monetario, sino porque nos entusiasmaba de pronto lo que ahí leíamos. Y eso fue llevándonos a una mixtura, a una
simbiosis, a una síntesis que es muy peculiar entre las tradiciones del 27, las tradiciones del contemporáneos, la generación de contemporáneos que eran paralelas en México, y a mezclar las dos influencias de una característica que no se da en otros países. Supongo que se dan otras, que también en Argentina pudo haber eso, o en Colombia, o en Uruguay, o en Chile, pero en el caso de México es evidente que los hijos de exiliados o exiliados que llegaron niños a México se alimentan de múltiples tradiciones, y en el caso de mi padre y en el caso mío, a la del 27 y contemporáneos hay que sumar la extraordinaria de la poesía catalana de la época, ¿sí? Que estaba viviendo un momento dorado antes de la guerra. Papa Seid, Foix, Riba, Carner, en fin, Pla, Eugeni d'Ors, en fin, era muy sorprendente el renacimiento del catalán, que había empezado con la Renaixença a finales del XIX, pero que estaba en ese momento en su esplendor y que también se ve muy golpeado. Y una de las cosas que ya como un crítico profesional que se ocupa de esos temas he sostenido es que la capital de la cultura mexicana, entre el 40 y el 50, deja de ser Barcelona y pasa a ser Ciudad de México, porque hay diarios, editoriales y escritores como Carner, escritores como, joven todavía, pero no con la fama que tendría después, Agustí Bartra y Pere Calders, ¿sí? Y otros que pasan y regresan pronto, como Pere Quart, en fin, es un momento en que muchos libros en catalán se publican en Ciudad de México, muchas revistas, hay un periódico en catalán, y eso lo supe hace poco, justamente cuando organicé la exposición del exilio en el 14. Lo único que no se llegó a concretar, que imagínense la importancia que hubiera tenido, es la escuela en catalán. O sea, los exiliados hicieron una labor escolar enorme con el Colegio Madrid, el Instituto Luis Vives, el Instituto Cervantes, la Academia Hispano-Mexicana, el Fray Bartolomé de Cosío, ¿tal? Y había la idea de hacer una escuela primaria y secundaria en catalán. Eso casi habría sido echar raíces de una cultura catalana en otro lugar, que habría tenido más futuro del que tuvo después, porque en los 50 mediados empezaron ya a regresar. Pere Quart regresó a España, Carner se fue a Bélgica, Pere Calders regresó a principios de los 60, y a finales de los 60 regresa Agustí Bartra, y digamos que con el regreso de Agustí Bartra se cierra ese periplo, aunque quedan en México Martín Soler, Ramón Xirau, entre otros, que siguen escribiendo en catalán. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que en esa situación, la generación de mi padre, yo sé por conversaciones con él, que al principio sus pininos como escritor los hizo en catalán, que supongo que se perdieron. Es cuando entran a la universidad donde ven la necesidad todos de expresarse ya en español, porque es demasiado minoritaria la repercusión de la lengua catalana en la Ciudad de México. Entonces,
Ramon Xirau mismo, que siguió escribiendo poesía en catalán, sus clases y sus ensayos los escribe en español. Agustí Bartra, que tenía una capacidad de trabajo infinita, no sabemos si escribía en español y se traducía al catalán, o escribía en catalán y se traducía al español, porque cuando las pones delante, el poema en catalán y el poema en español son distintos. Hay, por ejemplo, una de sus obras maestras, Ese Homo, y hay un canto de más en la versión catalana y un canto de menos en la... hay un canto distinto totalmente en la versión en español y en la versión en catalán. Entonces, este arraigo es inevitablemente traumático. Yo creo que la generación que más padeció el exilio interiormente fue esa, porque los otros, los padres, se vieron obligados a ganarse la vida, a mantener a sus familias, a sacar el asunto adelante, ¿sí? Mientras que los otros niños no vivieron esa parte, no tuvieron ese, llamémoslo, distracción, pero no es la palabra correcta, que permitía eso, la obligación de seguir adelante, y eso hace que, por ejemplo, la generación hispano-mexicana, donde entran escritores de talla importante como Manuel Durán, como Carlos Blanco Aguinaga, como ya mencionado Ramon Xirau, Tomás Segovia, Leonía García Scott, Luis Ríos y mi padre, digamos, no vivan siempre entre dos aguas. Y por eso se les llamó la generación Nepantla, ¿sí? Que es una palabra náhuatl que significa eso, entre dos aguas. Unos dicen que fue una designación de Maxau, ¿sí? Y otros se la achacan a otros escritores. Maxau fue el maestro de todos ellos, ¿sí? Era el que los encaminaba, porque el exilio también adquirió unas condiciones muy de reconcomio en escritores como Luis Cernuda o Emilio Prados, y no lo adquirió en el caso de Maxau, que seguía siendo muy expansivo. Cernuda, Prados se encerraron lógicamente, el Prado surrealista de los años 20 y 30 da paso a un Prado casi místico en los años 40, a un Cernuda lleno de rencor contra lo que había sucedido, y bueno, tal vez el más conocido sea el menos representativo de esos poetas, que es León Felipe. ¿Qué va a ocurrir? Que estos escritores, salvo el caso de Tomás Segovia y el caso muy raro de Juan Almela, que firmaba sus obras como Gerardo Denis y de origen valenciano, los demás hacen una obra muy breve, muy poco expandida, muy machadiana, muy poco moderna, o sea, resienten ese momento. Por ejemplo, una de las cosas que han ocurrido desde que vine a dar aquella charla hace 10 años ahora, es que hemos publicado 3 libros de mi padre, que, salvo uno, que es Las Comulgantes, que es este, no se había publicado en vida de él. Él tenía los textos en el baúl, digamos, ¿no? Y era un escritor absolutamente obsesivo en la corrección del español en que escribía, obsesión que terminaba siendo un harakiri, ¿sí? un
un esterilizador, una manía esterilizadora que le impedía, sudaba sangre para entregar una colaboración en una revista. Mi padre fue un profesor casi legendario, formó a muchos escritores mayores que yo en México. Y sin embargo las revistas le pedían colaboraciones, le decían danos cosas y no había manera, porque no podía, era de los que llegaban y dame la colaboración y la jalaba y no la entregaba, ¿no? Entonces, a su muerte, tanto mi hermana Tatiana como yo, mi hermana Tatiana también es escritora, revisamos los textos que había dejado y fuimos poco a poco pensando en la posibilidad de editarlos. El primero que se editó es este libro que se llama La presencia de Michelangelo Antonioni, que reúne los 4 o 5 ensayos que escribió, largos ensayos que escribió sobre las películas del cineasta italiano que le apasionaba y que una de las grandes aficiones que tuvo mi padre fue el cine. Yo al principio quise ser director de cine, llegué a dirigir un par de documentales y siempre he pensado que mi afición por el cine empezó a decaer a la muerte de mi padre, ¿sí? Mi padre muere en el 90 y para mí la pasión por el cine estaba de alguna manera ligada a ir con él a ver las películas, que diera después las conferencias que daba, que hiciera los círculos de reflexión sobre el cine que hizo, en fin, una serie de elementos de carácter afectivo que impulsaban. Otro de los libros que se publicó es la novela Las Comulgantes, que es una novela muy arriesgada para la época, los años 50, una especie de Lolita, ¿sí? No me acuerdo en qué año se publicó Lolita, pero debe haber sido por esas fechas. Desde luego la había leído y se nota la presencia de ese erotismo del maestro con las alumnas y la mirada entre cándida y perversa desde las niñas hacia los hombres, no solo desde los hombres maduros hacia las niñas, sino también retrospectivamente. Sé por mis tíos que